Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Contratos Colaborativos Acieroid. Hemos organizado esta jornada junto con Acieroid para dar respuesta a algunas de las inquietudes que nos habéis transmitido tras nuestro último seminario online sobre Integrated Project Delivery. Los métodos colaborativos de diseño y construcción se basan en una serie de acuerdos entre las partes, como son la forma de estructurar los equipos, la metodología que se va a utilizar o la estructura de compensación de los agentes. Estos pactos, estos acuerdos, es lo que se conoce como el trato. Los contratos colaborativos se hacen para proteger y para potenciar este trato. Hoy vamos a hablar del trato y del contrato, es decir, de los acuerdos y de su cobertura jurídica. Vamos a hacer 3 presentaciones muy cortas de 10 minutos de cada uno de los ponentes y después abriremos un turno de preguntas. Así que, como siempre, os animamos a que participéis todo lo posible para sacarle el máximo provecho a la sesión de hoy. Podéis hacer vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas en el panel de control o a través del chat. Ahora no me voy a extender más. Voy a dar el control de la jornada a Elena Holgado Molina, presidenta de AEDIP, y que va a ejercer el papel de moderadora en la mesa redonda del día de hoy. Buenos días, Elena. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, José. Pues nada, no vamos a perder mucho tiempo porque creo que es un tema muy interesante y que seguro que al final vamos a tener muchas preguntas. Así que hoy vamos a tener con nosotros a Mark Bach, que nos contará un poco qué es el concepto, la idea, en qué consiste realmente un contrato colaborativo. Luego Elena Montes, que nos contará cómo se puede realizar un contrato para los contratos de los distintos agentes en un contrato colaborativo. Y finalmente Daniel Cuervo de Asprima nos contará cuáles han sido los pasos que ya se han generado, los acuerdos que ya existen y cómo se está preparando la base sólida sobre la que conseguir hacer contratos colaborativos en España de una manera mucho más ágil y consensuada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si os parece, empezamos con las presentaciones y eso sí, esperamos que al final de las presentaciones pues tengamos muchas preguntas de todos los asistentes para bueno, animar el debate y que realmente salgamos aquí sabiendo qué es un contrato colaborativo y qué oportunidad nos ofrece esta metodología de contratos, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con Mark Bach. Mark Bach es ingeniero de caminos, es máster en Supply Chain Management y humanista, con 20 años de experiencia profesional, básicamente en construcción, es experto en Lean Management, en Lean Construction y en BIM, con experiencia como project, como jefe de obra, consultor, conferenciante y formador. Ha sido promotor y divulgador de Lean Construction en España desde 2010 y tiene experiencia real en varios proyectos IPD ya finalizados en España, así que tiene mucho que contarnos. Marc, es tu momento. Gracias, muchas gracias, Elena. Y también gracias a EDIP y a Acieroid por organizar esta fantástica mesa. Y bueno, pues voy a explicar un poco lo que yo entiendo por IPDs y mi experiencia profesional al respecto. Voy a compartir estas slides que he preparado para hoy. La frase de mis busca resultados diferentes, las cosas, no que siempre lo mismo, las cosas diferentes, es un poco también lo que me promovió a meterme en estos conceptos hace ya unos cuantos años. Yo hice un máster de operaciones en el 2007-2008 y entonces vi que el sector industrial, el sector servicios, se regían por los principios de Toyota de buscar la eficiencia, de trabajo en equipo y colaboración, gestión integral de todos los industriales o industriales de la cadena de valor de cada sector y con objetivos compartidos. Y claro, yo estaba viviendo el sector construcción y me moría de envidia, porque lo que yo estaba experimentando en esa época pues era totalmente diferente a lo que veía en otros sectores y pensé, digo, tengo que dejar el sector de la construcción porque si no, no me voy a convertir en un buen profesional o gestor. Y en el 2010 vi que aquello que había, bueno, me habían planteado, me había estudiado en ese máster, como no, también se empezaba a aplicar en el extranjero
y con el nombre de Lean Construction. Y había dos conceptos vinculados. El Last Planner System, que es una gestión colaborativa de la planificación de una obra a nivel técnico, a nivel temporal, y los IPDs. Entonces, ¿qué significa esta sigla de IPD o Integrated Project Delivery? La traducción es la gestión integrada del proyecto. Y básicamente hay dos conceptos vinculados. El primero es la participación temprana en la fase de diseño de constructores y subcontratistas. Y con eso nos cargamos ya de un despilfarro conceptual que existe en el sector construcción, y es que es el único sector industrial donde los que saben de costes, los que saben de rendimientos y cómo se hacen las cosas, no participan en la fase de diseño. Esto no sucede ni en sector aviación, ni en sector automoción, ni en sector naval. Y el otro aspecto interesante de este tipo de gestión es que se hace con costes transparentes y compartidos entre todos, con libros abiertos, Open Book en inglés, los firmantes de este contrato colaborativo. Y de esta forma también nos cargamos un derroche muy habitual en una gestión convencional, que es la duplicidad de gestión económica, entre si consideramos todos los agentes del proyecto, y la duplicidad también de la planificación temporal. Porque hay muchos que están haciendo la misma función. Entonces, a nivel teórico, parece obvio que este enfoque ayuda a crear confianza, que haya más colaboración, que remen todos en el mismo rumbo, la misma dirección, y más satisfacción y eficiencia para todos los agentes. Y ese ha sido mi focus desde el 2010 en sector construcción, y desde hace 4 o 5 años se puede decir que estoy 100% implicado en sector construcción. Porque el sistema tradicional, como intuís, es ineficiente por definición. Pero antes de explicaros un poco las conclusiones y llevar a la práctica esta parte teórica, quiero avanzar un poco más a nivel teórico para que entendáis un poco más estos conceptos. En una gestión convencional tenemos 3 tipos de contratos de gestión: el diseño, licitación, construcción, o design, bid, build en inglés, la construcción por lotes o construction management, el proyecto y obra, y tenemos estos mismos modelos en formato colaborativo. La construcción por lotes, libros abiertos, que ya se ha iniciado algún proyecto en España, de algún medio proyecto, proyectos y obras, libros abiertos, que es lo más utilizado en obra pública y grandes megaproyectos en el extranjero. Y el IPD. El IPD, la única diferencia respecto al proyecto y obra es que añadimos al promotor y al constructor, añadimos el arquitecto, y los 3 forman como si fuera una UTE, un consorcio. Antes de empezar la fase de diseño se firma el contrato, y los 3 agentes van juntos en la fase de diseño y en la fase de construcción con el objetivo de terminar ese proyecto pues dentro del coste objetivo. Y que veis aquí a la derecha lo que se desglosa en ese coste contractual, que son los costes de diseño, los costes directos, costes indirectos y buffer y beneficios, aunque esto mis compañeros panelistas lo profundizarán un poco más adelante. Entonces, me gusta separar el IPD de 3 agentes con IPD formado pues con varias constructoras, o en ingeniería de estructuras, o en instaladora, incluso en empresa de project management, y llamarla gestión multiagente, porque al haber más agentes que participan en las tomas de decisiones, la complejidad o la gestión es más compleja. Entonces, yo no recomiendo pasar de un formato 5, 6, 7 directamente a un formato 1, porque hay que ir paso a paso. Entonces, estos son los 2 proyectos IPDs en el cual he participado como consultor y project. Una promoción residencial de Solvia, que creo fue en el 2016, la primera que se hizo en España. Y recientemente se terminó una promoción de oficinas, que es el primer edificio basado en los principios de economía circular del sur de Europa, y la promotora es Guangxi. Entonces, lo primero que os puedo decir es que la teoría se cumple. Las relaciones entre agentes cambian, se genera una confianza entre las partes, y esta confianza salvó pues, los contratiempos y las 2 obras al final, y las 2 obras básicamente. Se genera un buen ambiente a nivel técnico y a nivel gerencial, aunque también todos tenemos experiencias positivas en proyectos de gestión convencional con un buen clima.
En la promoción de Solvia es de comentar que hubo un contratiempo en la fase de diseño con afectación a un servicio existente, que la obra se hubiese paralizado y quizás con un contrato convencional la promoción abandonada. Se resolvió con unos costes reales, algunos adicionales previstos en fase de diseño, que la propiedad aprobó y se salvó, bueno, se salvó ese contratiempo con un contrato convencional, como he comentado, seguramente no se hubiese continuado. El BIM, la economía circular, el análisis de ciclo de vida, necesitan la participación del constructor en diseño para sacar el máximo potencial de estos enfoques. Con Design Build Bid hay mucha duplicidad de tareas. He de comentar que el coste objetivo no se cumplió, pero también, si hemos de ser sinceros, en ambos proyectos el techo de inversión que se puso en la fase de diseño estaba un poco por debajo o casi al mismo nivel del coste real que teníamos en ese momento. Y al final tuviéramos unos costes por encima del coste objetivo del valor del 4 o 5%, un 3 o un 4 y el otro creo un 7 o un 8%, pero ambos por debajo del 10%. También se cumple que en esta gestión colaborativa pues hay un mejor clima y la gente trabaja mucho más a gusto y es más feliz que en una gestión convencional a nivel técnico y en todos los escalones. Y aspectos de mejora después de esas experiencias, pues las reglas económicas han de quedar muy claras en el contrato, qué se comparte entre todos y qué no. Por ejemplo, retraso en plazo o siempre cuando hay un error que implica una cuantía económica pues más alta de lo normal, pues hay problemas. Entonces, porque en teoría, la teoría dice que los errores se asumen entre todos, pero somos latinos y es inevitable pues señalar con el dedo, aunque al menos mentalmente. La fase de diseño requiere más dedicación y tiempo que una gestión convencional y también sucede algo similar con las Panel System. Hay excesivas reuniones y requiere una buena gestión de ellas. El tiempo es un recurso escaso en el 2020. La resistencia al cambio es muy fuerte, los hábitos siempre están presentes y es necesaria mucha confianza en lo que se está haciendo y que los primeros pasos funcionen. Es primordial saber escoger tus compañeros de viaje y equipos. Esto requiere también más tiempo en la fase de licitación. Yo era reacio a hacer workshops iniciales, pero realmente creo que son básicos y en estos workshops pues se estipula cómo se va a gestionar la fase de diseño, la fase de obra y también recomiendo dinámicas grupales blandas para generar confianza, conocerse, gestión de conflictos, etc. Yo sigo los principios de los equipos de alto rendimiento de práctica y funcione. En uno de estos proyectos nos reunimos todos en un hotel 2 días y fueron las claves del éxito del proyecto. Y también, aunque hay opiniones contrarias, yo recomiendo que la propiedad tenga un buen equipo de Project Management y que se compartan las responsabilidades económicas, por ejemplo, entre constructora y distribución y el equipo de Project Management. Recomiendo hacer un contrato tipo y hacerlo colaborativo, modificar 2 o 3 cláusulas y sí. Porque en el fondo lo importante es generar confianza entre las partes y no tanto el contrato, aunque es primordial, por ejemplo, el trabajo que está haciendo es prima para crear un estándar de contrato colaborativo aplicado a la ley española. Hay que aprovechar el potencial del BIM y un coach de equipos puede ser de gran ayuda en este tipo de gestiones. Y bueno, aquí empresas con las que colaboro para dar un servicio integral a propiedades y empresas de project management. Y bueno, un poco como lo comentaba anteriormente, si queremos realmente cambiar las cosas, hemos de ser los primeros en promoverlo, sobre todo para propiedades y empresas de project management. Muchas gracias a todos y por asistir a esta charla. Fenomenal, muchas gracias, Marc. Te has ceñido al tiempo perfectamente, así que fenómeno. Vamos a dar paso ahora, y ya tenemos alguna pregunta, yo me he apuntado bastantes, pero también tenemos de los asistentes, las dejaremos para el final. Ahora vamos a escuchar a Elena Montes, de la Dirección Jurídica de Acieroid. Elena Montes es licenciada en Derecho y diplomada en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y cursó un máster en Derecho de Sociedades. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector inmobiliario y de la construcción.
en el 93 comenzó su carrera en el Grupo Dragados y luego pasó en el 2000 al Departamento Jurídico de Grupo LAR. Ahora ya desde el 2008 en Acioraid es la responsable del Departamento Jurídico y de Compliance. Elena, cuando quieras. Buenos días, gracias a Elena y gracias a EDIP y a Acioraid por la organización de este debate. Bueno, después de la presentación de Marc, a mí me han encargado la parte jurídica del contrato colaborativo, que no es tan amena. ¿Qué pasa en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuál es la regulación? Bueno, el Código Civil regula el contrato de obra y lo define como aquel contrato por el que una de las partes se obliga a ejecutar una obra por un precio cierto. No hay más que ver esto para entender que no se ajusta esta regulación a esta filosofía del contrato colaborativo que nos ha ido explicando Marc y que ya todos vamos conociendo. ¿Qué habrá que hacer entonces? Pues construir un modelo de contrato basándonos en el principio de libertad de pactos, que es algo general en este ordenamiento jurídico español. Es un modelo de contrato que nos resulta por ahora totalmente nuevo, totalmente ajeno. ¿Por qué? Pues que en el sector de la construcción, ¿a qué estamos acostumbrados? A ese contrato en el que el promotor le encarga a un arquitecto que elabore un proyecto y tras la elaboración del proyecto se licita a las constructoras y el constructor firma un contrato con el promotor, un contrato a medición, un contrato a precio cerrado, pero un contrato entre esas dos partes. Hay algunos modelos un poco diferentes, licitaciones de proyecto y obra, pero en general esa es la estructura habitual. ¿Y qué tenemos en el contrato colaborativo? Pues un cambio completo de filosofía. Para que esa filosofía que Marc ya nos ha ido explicando y que está empezando ya a calar en el sector pueda funcionar, es necesario que tengamos un marco contractual sólido. Elena, tenemos que ¿sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Estás pasando diapositiva o todavía no? No estaba pasando ninguna. Vale, disculpa. De momento no. Ahora mismo pasamos a la siguiente. Entonces, este contrato tenemos que partir de algo que esté basado en estos principios colaborativos, que sea el contenido del contrato. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo ahora, empezando por las partes. Este es un contrato diferente de los que estamos acostumbrados. Es un contrato en el que va a haber tres partes firmantes, con un solo contrato, con nuestro contrato IPD, el contrato colaborativo. Hay fases diferentes en este contrato, hay una forma diferente de fijar el precio. Entonces, ¿qué nos sucede en cuanto al modelo de contrato del que vamos a ir hablando? Que estos proyectos IPD se han ido desarrollando en países anglosajones. En ese entorno está mucho más desarrollado el modelo y están más habituados, se han desarrollado ya muchos proyectos con esta configuración. En nuestro entorno todavía estos proyectos colaborativos están empezando a despegar. Nos ha contado Marc dos proyectos que son emblemáticos utilizando este nuevo sistema y no hay muchísimos en nuestro sector todavía. Entonces, estos pioneros son los que están empezando a desarrollar el modelo. No hay todavía un modelo como el que tenemos todos conocido de precio cerrado, por ejemplo, con unas cláusulas estándar, comúnmente aceptadas por todas las partes. En esta presentación voy a seguir la estructura del modelo de Consensus Doc 300, que es muy utilizado y algunos de los proyectos conocidos que se han desarrollado en el sector por el momento están basados en un modelo Consensus 300. Si alguien no lo conoce, está disponible en la página de Consensus Doc, está disponible para su descarga, para quien pueda estar interesado en leerlo y empezar a familiarizarse con este tipo de contratos. Entonces, vamos a ir viendo lo que sería este contrato colaborativo puro. Luego también, en según qué proyectos, las partes pueden optar por un sistema mixto de contrato, pero bueno, y se irá adaptando a cada caso. Pues tenemos aquí a las tres partes que en una fase muy inicial del proyecto, antes de que tengamos el proyecto, el diseño desarrollado, entran ya promotor y arquitecto y se licita al constructor. Va a ser una licitación distinta, va a haber unos criterios de selección de este constructor diferentes de los que estamos acostumbrados normalmente. Y estas tres partes firmarán el contrato colaborativo y serán el equipo de proyecto. Esta es una de las grandes diferencias con la forma de contratar habitual, porque tenemos aquí al contratista desde el inicio, desde una fase muy inicial. Y estas partes, según vayan avanzando en el desarrollo del proyecto, podrán ir necesitando de otros intervinientes. Bueno, el arquitecto podrá encargar determinadas tareas a otros intervinientes,
Normalmente va a haber subcontratistas. Habrá subcontratistas que formalicen el contrato directamente con el contratista, el sistema habitual, un subcontrato de obra, pero habrá subcontratistas, en función de las características de cada proyecto, que tengan una relevancia especial para la determinación del contrato, para la determinación del diseño, y que podrán entrar posteriormente, como pueda ser un estructurista, un fachadista, dependerá del tipo de lotes, del tipo de obra, de la relevancia de cada uno de estos lotes, y podrán entrar en este contrato colaborativo como firmantes directamente, siempre formalizando una adenda, un joining agreement al contrato colaborativo firmado por los 3 principales intervinientes. La licitación, en todo caso, de una subcontratación será diferente de la habitual en los contratos de construcción. Estamos en un sistema distinto. Aquí rige la transparencia. La mesa de subcontratación, el equipo que va a seleccionar a los subcontratistas, será este equipo de proyecto, integrado por los 3 miembros, por el constructor, el promotor y el arquitecto. Y que subcontratistas puedan entrar aquí, pues insisto, va a depender del tipo de proyecto y del peso que pueda tener ese lote o la relevancia que pueda tener. Pues bien, en el contrato, continuando con lo que suele ser la estructura de un contrato habitual, después de las partes, nos encontraremos con una descripción de cuáles son los principios esenciales que rigen ese contrato. Ya hemos visto que es algo diferente de lo habitual esta colaboración desde el inicio. El promotor establece su programa para el proyecto, selecciona al arquitecto y desde muy pronto se selecciona al contratista y entran los 3 en el contrato. Otro principio esencial va a ser siempre el consenso en la toma de decisiones. Esto es algo central en el desarrollo del contrato colaborativo y ya lo hemos oído y es algo que subyace, si no, no puede funcionar un esquema colaborativo. Siempre tiene que haber un consenso, tomar las decisiones siempre por el bien del proyecto para buscar ese fin, que es entregar el producto con la mejor calidad posible y dentro del precio y el plazo que se vayan dando y estableciendo las partes. Otro principio esencial, y esta es una grandísima diferencia con los contratos habituales en la construcción, es el de la transparencia. Las relaciones en la construcción a las que estamos acostumbrados son opacas y trabajar arquitecto, promotor y constructor en un contrato basándose en una relación de transparencia es algo que supone un vuelco en la forma de hacer las cosas en el sector hasta ahora. Es el gran aporte y lo que puede enriquecer este tipo de contratos y de relaciones colaborativas. Y es un contrato que se formaliza en open books, libros abiertos. En el aspecto financiero, los costes de cada parte son presentados de forma transparente en el conjunto del contrato. Y enlazando con el open books, vamos a pasar al precio. El precio, que es uno de los elementos esenciales en toda obra, que todo promotor se pregunta siempre cuánto me va a costar este proyecto, el contratista pregunta cuánto me van a pagar por la obra. Pues bien, estamos en un contrato colaborativo. Aquí hay una forma diferente de la habitual de fijar el precio, una forma de construirlo a la que no estamos habituados en los contratos estándar hasta ahora. Esta forma de determinar el precio va a estar ligada a las fases del contrato, estas fases que vemos aquí. ¿Qué fases hay en un proyecto, en un contrato colaborativo? Hay una primera fase de validación en la que el promotor establece su programa constructivo, describe el inmueble que quiere desarrollar y aquí tenemos un coste esperado. Este coste esperado que lo establece el promotor y las partes van a trabajar durante esta fase de validación, repito, las 3 partes juntas, para ver si es viable el diseño del programa que ha definido el promotor con esas características de calidad y demás que haya definido dentro de este coste esperado. Si resulta que de esta fase de validación las partes establecen que es viable ese proyecto con esas características, pasaremos a la segunda fase del contrato, la fase de preconstrucción. Aquí ya tenemos un coste objetivo. El coste objetivo que se ha establecido en esa fase de validación y que es a partir del cual van a ir trabajando las partes para lograr el diseño, para elaborar ahora ya sí el proyecto de ejecución, un proyecto que sea construible. Pensemos que están trabajando juntos promotor, arquitecto y contratista, con lo cual ese proyecto va a estar mucho más definido, va a ser completo, es diferente de la forma de establecer los proyectos a los que solemos estar acostumbrados. Aquí, dentro de este coste objetivo,
y plazo se irá definiendo lo que las partes pueden hacer. Como hay que conseguir encajarlo, habrá que innovar, habrá que buscar soluciones, diseños, procesos constructivos que nos permitan realizar ese proyecto en ese coste objetivo. Y al final de esta fase de preconstrucción podrá haber diversos escenarios que va a regular el contrato. ¿Qué va a establecer? Bueno, pues si el coste final al que llegan las partes es igual o inferior a este coste objetivo, evidentemente se continuará con el proyecto, se pasará a la segunda fase. Si de esta fase de trabajos resulta que hay un coste final que es muy superior al coste objetivo, bueno, pues igual el promotor toma la decisión de no continuar con el proyecto o puede tomar la decisión de reconsiderar el volumen de inversión y continuar con el proyecto. Si las partes continúan, pasaremos a la fase de construcción. En esta fase de construcción vamos a tener un precio máximo estimado. El IMP del contrato del modelo de consensus. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ese precio máximo estimado, el precio en el que se podrá entregar la obra al promotor. No es un precio máximo garantizado, aunque suene muy parecido. Estamos en un contrato colaborativo. Esto no es un precio fijo, no es un precio máximo garantizado. ¿Por qué? Porque en un contrato colaborativo, en un proyecto IPD, habrá contingencias, habrá imprevistos. Nos podemos encontrar con un problema urbanístico. Marc nos ha contado algunas incidencias que sufrieron los proyectos en los que ha participado. Nos podemos encontrar con una pandemia. Estos imprevistos los va a soportar el proyecto, los va a soportar el proyecto colaborativo y no el constructor, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y todas esas contingencias podrán impactar sobre ese precio final. Por eso no es un precio máximo garantizado, no lo olvidemos, sino un precio máximo estimado. ¿Y cómo se integra ese precio? Pues costes más honorarios. Los costes de diseño, los costes de la construcción, todo ello, no lo olvidemos, estamos en Open Books, en transparencia. Y a estos costes se sumarán los honorarios de las partes, los honorarios que se van a fijar en función del volumen de obra, del plazo previsto y que van a ser unos honorarios fijos, unos honorarios de diseño, unos honorarios de construcción. En un contrato colaborativo en transparencia, ninguna de las partes trabaja a riesgo. Habitualmente, en un contrato en España a precio máximo garantizado, por ejemplo, estamos acostumbrados a que una de las partes trabaje a riesgo para optimizar soluciones y demás. En un contrato colaborativo no hay horas gratis, por ejemplo. Se incluye dentro del coste, costes de diseño, costes de construcción, esas horas de los equipos para asistir a las reuniones, esas horas de los equipos para todo el desarrollo del proyecto. Eso sí, estamos en transparencia y en costes. Todas esas horas no llevan margen. Si nos encontramos en un proyecto en el que alguno de los intervinientes no tiene interiorizada esta filosofía colaborativa y le trata de incorporar un margen a estos costes, va a ser más complicado que el contrato colaborativo funcione, ¿vale? Es un poco lo comentado antes. Los subcontratistas, por ejemplo, los va a seleccionar el equipo de proyecto en transparencia. Va a ser el coste directo, ¿vale? Y con esto vamos llegando ya al final de la presentación. Otros elementos que nos encontramos en el contrato. Bueno, en un contrato de este tipo, uno de los elementos muy importantes son las puertas de salida. Las partes tienen que tener en determinados momentos de toda esta vida del proyecto puertas de salida. Por ejemplo, el promotor, hemos visto al final de la fase de validación o de la fase de preconstrucción, tiene unas puertas de salida. Si resulta que el proyecto no es viable tal y como lo ha definido con el programa definido, podrá decir, bueno, abandono el proyecto, hasta aquí he hecho una pequeña inversión y fin. El contratista exactamente igual. Al final de la fase de preconstrucción tendrán las partes puertas de salida que el contrato regulará. La resolución de conflictos, pues va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Su nombre lo define, es colaborativo. Siempre va a haber negociación, colaboración para buscar soluciones. Aquí las partes del proyecto no son unos compartimentos estancos en los que uno gana cuando el otro pierde, el promotor gana más si el contratista gana menos. No, aquí todos están remando juntos porque todos ganan si el proyecto gana.
y esto va a facilitar que se busquen soluciones consensuadas entre las partes a los conflictos que van surgiendo en toda obra. ¿Por qué todos ganan? Reparto de riesgos y de bonus equitativos. Aquí tenemos esta que hemos visto que, perdón, nos hemos ido, vale, se me había ido la diapositiva. En el reparto de riesgos y bonus equitativo, ¿qué tenemos? Se va a configurar en el contrato un Risk Pool Plan que determinará la participación de cada una de las partes. Por ejemplo, el promotor al 50%, el constructor al 30% y el arquitecto al 20%. Es un porcentaje estándar que puede funcionar. Se establecerán todos los costes y el beneficio esperado. Y se hará una propuesta de reparto de ese beneficio extraordinario en función de los ahorros que pueda haber o de ese reparto de las desviaciones si hay unos incrementos del precio. Si el proyecto gana, todas las partes ganan. Si el proyecto pierde, todas las partes pierden. Y con esto, hasta aquí esta presentación bastante esquemática, porque estos contratos son muy complejos, de lo que son los elementos de un contrato colaborativo. Muchas gracias. Perfecto, Elena, pues muchas gracias a ti. También tenemos preguntas para ti, así que ahora iremos hacia ellas. Y a continuación tenemos a Daniel Cuervo. Daniel Cuervo es director general de Asprima. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en empresariales y ha cursado un máster en Banca y Finanzas en AFI. Daniel Cuervo tiene una dilatada carrera de más de 10 años de experiencia como profesional de banca de inversión, especializado en financiación inmobiliaria, gestión y desinversión de activos en ahorro corporación. Desde 2015, como decía, es director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, y secretario general de su fundación. En abril de este mismo año asumió la Secretaría General de la Asociación de Promotores Constructores de España, APCE España. Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias por contar con nosotros para este webinar. Muchas gracias, José. Muchas gracias a los compañeros Marc y Elena en esta webinar. Con lo cual, desde Asprima os agradecemos que hayáis contado con nosotros. Bien, yo no sé si entiendo que se ve en la pantalla la presentación. Sí se ve, sí se ve. ¿Lo podéis confirmar? Sí, vale. Perfecto. Bueno, pues nada, es verdad que interviniendo al último seguramente haya algunas cuestiones que se repitan, probablemente aquellas que se repitan serán las que, bueno, las que hay que hacer incidencia en ellas, porque ahí radica un poco pues la esencia de lo que son los contratos colaborativos. También es cierto que esto, lo que os voy a explicar, nace de, bueno, pues de fruto de trabajo de un año, todavía incluso nos queda por definir algunas cuestiones, un segundo paso, pero sí me gustaría compartir con vosotros pues, por lo menos los acuerdos a los que hemos llegado un grupo de arquitectos, un grupo de promotores y un grupo de constructores. En el seno de la asociación, en el seno de la plataforma de industrialización de vivienda, que han sido los grupos de trabajo que han permitido bueno, pues llegar a este tipo de consenso. Es un cambio totalmente de filosofía, como ya se ha comentado antes. Todas las partes tienen que ir en la misma dirección y bueno, pues y estamos empezando a dar los primeros pasos. Es cierto que a nivel residencial los proyectos todavía, bueno, pues tienen un grado de complicación pues adicional, porque al final el usuario final son muchos usuarios, son particulares que han comprado una vivienda. Esto influye a la hora de interpretar y a la hora de bueno, pues de encontrar el equilibrio y hay muchos terceros luego usuarios o compradores a los que bueno, pues hay que satisfacer haciendo bien las cosas. No es igual hacerse una sede o hacer un centro comercial para un grupo inversor o para un promotor concreto, sino aquí se está haciendo, aquí el tema es algo más complejo. Bien, pues siento que hay algunas cuestiones que se repitan. Es verdad que voy a ir un poco más rápido. Evidentemente, las premisas elementales de una relación contractual pues colaborativas son el objeto, lógicamente una edificación que cumpla con la normativa urbanística vigente, que se
bueno, que se adecue a las necesidades del promotor, que se garantice un precio máximo de ejecución, incluyendo evidentemente el del proyecto y la obra, que se cumpla un plazo y que se cumpla un programa de trabajo, ¿no? En el contrato colaborativo, pues todas las partes se acuerdan colaborar en el anteproyecto para que el proyecto y la obra se ajusten al precio y plazo. Esto es fundamental, que las partes ya previamente tengan claro que tienen que participar en una fase anterior. Esto es fundamental en toda la relación y ya se ha comentado. Es también el objeto, es importante definir la matriz de responsabilidades de cada agente, más allá de las establecidas en la LOE, que ya esto es clarísimo, pues es importante establecer una matriz en este sentido de responsabilidades y bueno, pues las partes evidentemente tienen que estar de acuerdo con esta matriz y cada parte pues es responsable del área en el que es especialista. El precio lo han comentado Elena en la intervención anterior. Nosotros sí que consideramos que es bueno, pues, importante establecer un techo máximo presupuestario, es decir, el promotor no es alguien que tenga un importe ilimitado para hacer su proyecto, esto es obvio. Abonará evidentemente al resto de agentes importantes o al resto de agentes dentro del contrato colaborativo los costes reales incurridos por estos. Se ha comentado también el sistema que se debe adaptar son libros abiertos. Al final tiene que haber más transparencia en toda la relación. Yo creo que ahí es una de las cuestiones que tenemos que cambiar el chip y todo el mundo tiene que ganar dinero acorde bueno, pues a las responsabilidades, acorde a las tareas que, bueno, pues, que asume, ¿no? Entonces esto yo creo que tiene que ya empezar a ser obligatorio en casi todas las relaciones de superarse este techo máximo será asumido pues bien tenga esa responsabilidad el proyectista, el constructor en la proporción que se corresponda. De mejorarse evidentemente el precio objetivo, pues es en detrimento evidentemente de la calidad en la obra y del programa de necesidades que se ha definido previamente, pues el beneficio se reparte entre todas las partes, fijándose un mecanismo de reparto de esos beneficios en función, evidentemente, pues de las intervenciones de cada una de ellas. El plazo, pues esto es un tema también importante, se debe garantizar el cumplimiento del plazo y el programa de trabajo en cada fase del proyecto. Nosotros entendemos que el promotor debe quedar indemne de todo daño y perjuicio por el cumplimiento de los plazos que no le sean imputables. Volvemos a insistir en el tema de las responsabilidades. Cada uno tiene que asumir su culpa en ese sentido, igual que el promotor asumirá también en su parte de sus responsabilidades, lógicamente, y se descontarán del techo máximo presupuestario. La gestión, se debe establecer equipos de gestión del contrato, luego lo veremos más adelante, y también mecanismos internos de resolución de conflictos entre las partes, que también lo veremos. El promotor, constructor, proyectista son fundamentalmente las partes más importantes del acuerdo colaborativo, aunque evidentemente también se puede integrar en él pues a empresas de ingeniería o alguna otra empresa que en la partida de la ejecución de obra pues sea significativa, también puede participar en esta relación contractual. Los pilares se han dicho: confianza mutua, fe y trato justo. Además del cumplimiento de cada una de las partes, cada parte colaborará con las otras, eso es importante también, no solamente decir, oye, pues yo ya he ejecutado mi trabajo, yo ya el compromiso lo he cumplido y, oye, ahora tiene la otra parte que ejecutar y que hacerlo bien, cumpliendo lo establecido, y yo me quedo al margen. No, si hay algunas cuestiones que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi labor, ayudan a que la otra parte haga ese trabajo, permita y facilite la consecución de esos trabajos, pues hay que hacerlo. Aquí se ha dicho antes por Marc y por Elena, se está en el mismo barco y todo esto pues tiene que ser una realidad y esa colaboración tiene que ser estrecha y tiene que ser de verdad.
puesto que el beneficio es para todos. La propiedad o el promotor identificará los objetivos del proyecto, como os he comentado antes, se constituirá un techo máximo presupuestario, así como un plazo máximo de ejecución. Deberá proporcionar toda la información que sea necesaria acerca de los requisitos del proyecto, lógicamente, incluyendo el programa de necesidades y otra información pertinente. Deberá abonar a las partes el coste total incurrido, todos los conceptos de diseño y construcción, incluyendo en su caso los incentivos establecidos en el contrato con el límite de techo máximo presupuestario que se determina en el programa de necesidades. Desde el punto de vista del arquitecto, prestar todos los servicios de diseño, arquitectura e ingeniería necesarios para la redacción del proyecto, de acuerdo con los objetivos de la propiedad, cumpliendo con el programa de necesidades, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto y obra. Se basará en la asistencia del contratista y de otros industriales en el desarrollo del proyecto, pero el arquitecto debe asumir la responsabilidad global para todas las decisiones de diseño, como es requerido por la práctica habitual y la normativa aplicada. Desde el lado del contratista se colaborará con el arquitecto en el desarrollo del proyecto y empleará sus esfuerzos en promover la entrega del proyecto de acuerdo con los objetivos de la propiedad y, sobre todo, acorde con un enfoque de colaboración establecido en este contrato. El contratista deberá asistir al arquitecto en el desarrollo del diseño del proyecto. Esto es fundamental, se ha comentado también, que esta relación es totalmente disruptiva si tenemos en cuenta la colaboración o los contratos tradicionales dentro de nuestro sector, que después de hacer el proyecto, pues se adjudica la ejecución a un contratista. El contratista tiene que previamente ayudar y previamente participar, mejor dicho, en esa decisión de materiales, en ver la problemática de la ejecución de algunos diseños, el anticipar en ese sentido los problemas para que luego en la ejecución pues vaya mucho más rodada y se eviten ese tipo de problemas que son muy importantes a la hora de aumentar el precio, a la hora de desviarte en el tema del plazo, etcétera, etcétera. El contratista proporcionar toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para completar los trabajos, lógicamente. Y luego, como decíamos anteriormente, también un industrial especializado pues puede también formar parte del contrato de colaboración, colaborarán con el resto de las partes en la optimización del diseño y construcción del proyecto. Y aparte que por su especialización le compete. Los órganos de gestión del proyecto, pues nosotros entendemos que tiene que haber un equipo integrado de proyecto de dirección de proyecto, formado por un representante de cada una de las partes. Las decisiones que se tomen ahí tienen que ser adoptadas por unanimidad. Esto es fundamental. Aquí ya también la relación cambia. Ya no es quien está en una situación, pues quizá más en la propiedad que puede llegar a imponer ciertas cuestiones, porque al final es de donde salen las partidas para el resto. Y las decisiones se tienen que adoptar por unanimidad. La obligación de ejecución de los acuerdos tomados es otra cuestión. O sea, si se llega a tomar unas decisiones, esas decisiones se tienen que ejecutar. O sea, que hay obligatoriedad en esas decisiones. Y, también hay unos límites dentro de este equipo integrado. No se puede alterar el programa de necesidades, ni memoria de calidades, ni matriz integrada de responsabilidades, ni el techo máximo presupuestario, sin autorización expresa de la propiedad. Respecto al equipo de gestión técnica del proyecto, será el responsable de este equipo de la gestión diaria del proyecto, será el que ejecuta las decisiones del equipo integrado de dirección, es decir, del equipo anterior, será, al final es una consecución y es el equipo que lo tiene que llevar a cabo esos acuerdos que se toman en el órgano superior, por así decirlo. Las decisiones también se tienen que hacer por unanimidad y no se podrán alterar los programas sin autorización de la propiedad que se han mencionado también en el punto anterior, porque evidentemente influyen en en ese importe que la propiedad tiene previsto para este proyecto. Comentábamos antes que no tiene fondos ilimitados y por lo tanto esto es también importante. El personal clave del proyecto son identificar cuáles son las personas claves en el proyecto y que se comprometan a no retirar o reemplazar
sin la aprobación del equipo integrado de dirección. Es decir, esas ventanas de salida que comentaba antes Elena, pues evidentemente son así y bueno, también hay que decidir o también hay que definir quiénes son las personas clave para y tener una sustitución rápida de quienes son realmente bueno, pues, los pilares de cada una de las partes, ¿no? El project manager, el director de obra, el coordinador BIM, de obra, etcétera, etcétera. Bueno, las definiciones del techo máximo del proyecto, techo máximo presupuestario, pues se ha comentado al principio. El presupuesto inicial estimado del proyecto establece un coste real del proyecto, nivel de proyecto básico. Posteriormente, el presupuesto estimado del coste real del proyecto, en función del estado del proyecto ya más avanzado a nivel de ejecución, este tipo estará integrado y elaborará un presupuesto estimado del coste real del proyecto que en ningún caso superará el techo máximo presupuestario, es decir, en función del grado de avance del proyecto del proyectista, pues se van dando pasos y se va conociendo con más detalle los imprevistos. ¿Cómo se resuelven? Pues los imprevistos pues en la evolución del diseño, si los planos y especificaciones no están completos en el momento que se determine el presupuesto estimado al coste real del proyecto, se contemplará una partida de imprevistos para el desarrollo final de la redacción del proyecto. Tal desarrollo no incluye cambios en el alcance, sistemas, tipo y calidad de los materiales, acabados y equipos, lo cual, si es necesario, serán incorporados como órdenes de cambio. Previstos para las licencias, que también es fundamental, y ya sabemos todos que se están dando, y además con unos retrasos inasumibles que están haciendo que las inversiones pues se retrasen, la contratación de empleo también se retrase y, en definitiva, está afectando mucho a la actividad promotora. Pues sujeto a la aprobación del equipo de dirección, presupuesto estimado de coste real del proyecto, y deberá incluir una partida de imprevistos para cubrir cualquier cambio en los requisitos de obtención de las licencias. Previstos de obra, el presupuesto estimado del coste real del proyecto deberá incluir unos imprevistos de todos los costes adicionales de la obra que puedan incurrir al contratista o a los industriales o subcontratistas durante la construcción, que no sean motivo suficiente para una orden de cambio en la redacción final del proyecto, licencias, etc. La matriz integrada de responsabilidades se asigna unas responsabilidades en toda la fase del proyecto, la fase inicial, pasando por las distintas fases de desarrollo del proyecto, ejecución, administración, compras, etc. Las partes establecen una relación de tareas y se asigna quiénes son los responsables de su ejecución, aprobación y colaboración. Respecto a las garantías, las ordinarias que se establecen en los contratos de los proyectos, ahí estimamos en este grupo de trabajo que no se debería abordar ninguna garantía adicional, lógicamente. Los incentivos pues serán financiados los ahorros obtenidos en la reducción de los costes en comparación con el techo máximo presupuestario, por un lado, y por otro, por las cantidades que figuran en el presupuesto estimado del coste real del proyecto. De tal manera que si el coste real del proyecto es menor a aquellos, las partes deberán compartir esos ahorros de una manera consensuada. Y esos son las últimas cuestiones que queríamos compartir con vosotros. Todavía nos queda bueno, pues, seguir avanzando en esto. Nos queda que ya hay algunas compañías que tienen inquietudes y que ya están trabajando pues, en este tipo de formatos. Esto es verdad que no se trata de un modelo de contrato colaborativo, sino son unas pautas, unas guías consensuadas entre varios agentes que creemos que eso tiene que ser la esencia, es el primer paso. Nos queda todavía seguir avanzando en algunas cuestiones que os he comentado, pero creo que es importante que desde la asociación ya hayamos bueno, pues, arrancado y ya hayamos dado los primeros pasos para que los promotores, los contratistas, los arquitectos se sienten en una mesa, que intenten llegar a puntos mínimos en común, y ya que cada uno luego, en base a sus proyectos, pues tenga el atrevimiento o la voluntad de empezar a trabajar con este formato. Y eso es un poco lo que quería compartir, Elena. Fenomenal, muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, la verdad es que creo que hemos sido muy optimistas, pensando que una hora nos iba a dar tiempo a hablar de este asunto tan apasionante y que además ha generado muchísimas preguntas. Así que bueno, voy a intentar ir rápido porque sí que tenemos preguntas muy interesantes. Yo la primera que tengo que hacer, y que nos la hacía alguno de los asistentes, como Pelayo Hernández y algún otro comentaban, es: y desde ahí tenemos que preguntarlo, ¿cómo encaja el Project Manager aquí, verdad? ¿Dónde está? Porque hablamos de un contrato entre el constructor, el arquitecto y el constructor, y evidentemente sí que habéis hablado todos de la figura del Project Management, pero no ha quedado claro cómo se articula, ¿no? Imagino que puede haber distintas formas, pero es importante saber dónde está, si es un ente independiente y forma parte de ese contrato o representa una de las partes. O es un subcontratista, o sea, es alguien que está al servicio de los tres en ese contrato colaborativo. ¿Quién me puede contestar, Marc o Elena? ¿Quién cree que tiene la respuesta acertada? Yo, si me permitís, ¿Sí? yo he visto en contratos en el extranjero y sin el extranjero que hay las dos opciones. Que el project manager tiene un contrato aparte con la propiedad como representante de la propiedad y no está vinculado dentro del contrato colaborativo. Representa la propiedad y no tiene un... Exacto. Y hay la otra posibilidad, que el equipo de project management también se incorpore al contrato. O sea, las dos opciones son totalmente viables y depende pues en el fondo depende de los agentes que firman el contrato. Está claro. Y de si asumen las condiciones, por ejemplo, de compartir riesgos y beneficios. Yo creo, Elena, al hilo de lo que está diciendo Marc, este modelo de contrato colaborativo permite que ese equipo inicial de promotor, arquitecto y constructor establezcan quién más entra. Hablé un poco de los subcontratistas, pero por ejemplo, otras figuras como el cost controller es un elemento que muchas veces entra en ese contrato como equipo. El manager, el project manager del lean management, ahí está. El project manager para mí es alguien que tiene que estar en ese equipo y que serán promotor, arquitecto y constructor quienes digan cómo entra y será esa figura de representante del promotor probablemente. Podría ser el que conforma ese órgano de gestión del que hablabas, Daniel, tú en tu presentación, ¿no? Que hablabas. Correcto. Y yo creo que en ese sentido tenemos que abrir más la mente, ¿no? Los promotores, y me refiero mucho más a nosotros, ¿no? A confiar en este tipo de profesionales, y porque yo creo que son las personas cualificadas y son los que realmente tienen la información y hay que saberles transmitir lo que la propiedad quiere, ¿no? Y hasta dónde está dispuesto a llegar, pero por supuesto que les dé esa facultad de ser el representante, de estar integrado en esa toma de decisiones que hemos visto, porque ahí es donde se van a tomar las decisiones realmente del día a día, ¿no? Y para mí es un rol importantísimo. Fenomenal. A ver, realmente el contrato colaborativo cambia muchas bases fijas en nuestra forma de trabajar en la construcción durante los últimos años. Es decir, hemos hablado de que los componentes del contrato colaborativo estén felices y no infelices, ¿no? Que nos ponía Marc la cara sonriente y la cara enfadada. Realmente es difícil muchas veces conseguir el cambio de mentalidad, de conseguir que todos en el proyecto estemos felices y consigamos un proyecto feliz, ¿no? Creo que es un cambio de mentalidad que cuesta, ¿no? Es lo que hablábamos de que hay mucha gente que dice, no, hay que apretar y hay que conseguir el esfuerzo a base del esfuerzo de todos y del sufrimiento de todos para conseguir un bien común, ¿no? Y quizá esa es un cambio de mentalidad total, ya no solamente en el estado de esa felicidad, sino también la transparencia, ¿no? La transparencia está en contra de la opacidad existente ahora mismo y que también creo que en general para promotores, para constructores, o sea, incluso para diseñadores, para todos, es un paso complicado y que entiendo que debemos hacer una labor de pedagogía. Yo no sé, Daniel, en esos acuerdos que habéis llevado, ¿cómo ves la predisposición de la gente a este cambio radical de mentalidad, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que ya se está generando, se lleva ya tiempo hablando de estas cuestiones, pero no se dan los pasos como muchos queremos, ¿no? Y como muchos estamos seguros que se deberían dar, porque al final esto es un proceso de madurez en cuanto a las partes en esta relación. Y vamos poco a poco, pero claro, es verdad que al final cuesta mucho ese cambio de mentalidad y de filosofía a la hora de romper de forma disruptiva la contratación tradicional a la hora de ejecutar un proyecto, y esto es cierto que cada vez más profesionales son más jóvenes, tienen más información en este sentido, se atreven y ¿por qué no probamos? ¿Y por qué no? Y no solamente es el promotor, sino también hay estudios de arquitectura pues, que ya están mucho más sensibilizados con esto, hay constructoras que ya dicen, oye, es que ¿por qué lo están haciendo en otros países? Cada vez tenemos más información. Yo creo que esto viene también porque hay iniciativas que cada vez eres más consciente de lo que pasa y por qué nosotros tenemos que ser diferentes y por qué tenemos que seguir con la misma relación que al final, pues ya sabéis que es duro, ¿no? En una relación tradicional. Y poco a poco la asociación nos comprometemos. Bueno, una de las cuestiones es intentar avanzar para evangelizar en este sentido y que se den los primeros pasos y poner de alguna manera pues todos los medios para que se vaya avanzando. Y es importantísimo desde las plataformas de la asociación, que te voy a decir a ti, Elena, pues vayamos trabajando porque estamos convencidos de que ese es el camino, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Y no solamente cambia el contrato colaborativo nuestra forma de pensamiento habitual en los años, sino también trastoca el ciclo y el proceso que se vive, porque, por ejemplo, el proceso de licitación, la selección de contratistas, de arquitectos, de project manager, sufre un cambio, ¿no? Se hace al principio y debe ser de una manera diferente. Una de las preguntas que nos hacían es ¿cómo se produce la selección de estos intervinientes, que sin duda es diferente a la del contrato típico que tenemos hasta ahora? Marc, ¿cómo habéis vivido? ¿Cómo se hace esa selección en los proyectos que habéis colaborado? ¿Cómo se ha seleccionado a los participantes del equipo? A ver, normalmente la licitación, primero, bueno, hay que valorar los diferentes aspectos para adjudicar al constructor o arquitecto. Evidentemente, siempre va a primar también un porcentaje el tema económico de los honorarios de diseño y honorarios de construcción que proponen, pero también hay que valorar pues aspectos más técnicos, más de filosofía, de si experiencias en trabajos previos con libros abiertos, que hay bastantes, aunque no sean colaborativos, pues sí que hay mucha experiencia en libros abiertos, experiencias de integración en proyectos con arquitectos, de trabajo en equipo, de conocimientos, por ejemplo, de las Planner o Lean, metodologías BIM que utilizan. Hay un montón de aspectos que se tienen que preguntar tipo cuestionario o tipo entrevistas para ir. Primero haces una selección, invitas, por, no sé, a 6, 7 empresas. Después, con estos cuestionarios te ayudan a discretizar y tener 2 o 3 finalistas. Y en esta fase inicial es donde quizás hay que incidir un poco más y destinar más tiempo, ir a visitar a los finalistas, cómo trabajan, ver sus obras, en el caso del constructor, o ir a un despacho de arquitectura a ver cómo trabajan y hacen sus proyectos, y al final, pues un poco más por la confianza generada en esas reuniones y por los inputs que las constructoras y despachos de arquitectura han aportado, el cliente tiene que decidirse. Y esta licitación es el hándicap que hay con este tipo de licitación, es el hándicap que hay con entes públicos. Con entes públicos tiene que estar todo muy bien justificado y de una forma totalmente objetiva, y es un poco el hándicap que hay en las gestiones colaborativas en entes públicos, no solo en España, sino a nivel mundial. Hay pocos casos de éxito directamente, porque es que las de contrataciones públicas, este tipo de licitaciones, es muy difícil encauzarlos. Vale. Y bueno, cuando precisamente, Marc, yo creo que son las
por lo menos en este país, algunas de ellas han sido las que más sufren una desviación respecto al presupuesto establecido, ¿no? En las obras con lo cual es que serán las que más necesarias, las que más receptivas tendrían que estar para solucionar eso, y que este es el camino, ¿no? Porque la parte privada pues está dando esos pasos y está dando esos resultados, ¿no? Sería la frase de Marc del inicio, ¿no? Si queremos algo diferente, tenemos que hacer algo, quizá tenemos que buscar un camino diferente, ¿no? Y es este el que hay que probar. Nos vamos de tiempo, desgraciadamente tenemos muchas preguntas más y voy a lanzar una última. Dado que es un cambio tan drástico, tan contrastado en todos los sentidos respecto a la filosofía habitual, ¿qué grado de flexibilidad tenemos? Es decir, ¿podemos iniciar un proyecto con la trayectoria habitual? Tengo un diseñador, hago un proyecto, empiezo una licitación, no entro en costes objetivos, no entro en plazo, tengo problemas, necesito desarrollar. ¿Podríamos iniciar un proyecto colaborativo a mitad de camino como solución a problemas? ¿Lo creéis factible o es necesario que la concepción del proyecto haya sido colaborativa desde el inicio? No es necesario. O sea, de hecho, el último, perdóname que responda, porque ha sido el último... Cada uno sobre esto, que es la pregunta final, y ya nos despedimos. El último caso que he comentado es que no hubo ni tampoco licitación, porque la parte era una gestión convencional y a la mitad de la fase de diseño se cambió el enfoque y pasó a ser colaborativo. Pasó a ser libros abiertos. Se introdujo a la constructora y se comenzó a colaborar. La constructora se introdujo a la mitad de la fase del diseño. Evidentemente, eso es un hándicap, un contratiempo para todos inesperado. Y no es el enfoque correcto. Pero al final, la propiedad está contenta de este enfoque, incluso habiendo cambiado el enfoque de gestión a la mitad de la fase del diseño. Bueno, y constructor y arquitectos también. Sí, efectivamente. No es ideal, pero se puede hacer. Se podrá. Yo estoy de acuerdo con Marc, Elena, no es lo ideal, pero las partes irán organizándose lo que necesiten. Habrá contratos mixtos, habrá lo que él comenta. Será más complicado si el contratista entra más adelante. Será mucho más complicado encauzar esa colaboración porque se encuentra ya con un proyecto muy avanzado, pero claro que se puede. O algo mixto en lo que hagamos más colaborativa la primera fase y tal vez el promotor se sienta más cómodo con una última fase de construcción más, llamémosla tradicional, para entendernos todos en este foro. Puede ser. No será un contrato colaborativo puro, pero es una forma de ir avanzando hacia ese tipo de modelo y de forma de trabajar. Con lo cual, bueno será si las partes así lo deciden. Comparto 100% lo que ha dicho. Perdona, Marc. Dale. No, es 5 segundos. Y además, también ayuda con enfoques fast track. Sí, en este caso nuestro, la gestión colaborativa con fast track fue fantástica para cumplir en plazo. Para avanzar en el diseño y en la construcción. La gestión colaborativa ayuda al fast track. Claro. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Elena y Marc, con lo cual esto no se trata de ahora queremos ser colaborativos y hay que ser 100% colaborativos de golpe. No, esto va más despacio y esto es bueno que entre todos tengamos el convencimiento de que hay que dar los primeros pasos. Oye, que se da desde el principio, lo ideal. Que no, bueno, pues vamos viendo cómo los frutos de ese resultado cuando las partes tenemos una filosofía diferente de llevar a cabo la ejecución en plazo y en precio del proyecto. Fenomenal, pues muchas gracias a todos. José, si quieres despedir, nos vamos ya, que estamos fuera. A ver, en esta ocasión es que verdaderamente igual tendríamos que haber planteado una sesión de 2 horas, ¿no? Y quedar como, sí. Pero bueno, el tiempo es el que hay y de todas maneras, bueno, pues muchísimas gracias a las 2 Elenas, a Marc y a Daniel por vuestro punto de vista. Muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis participado en el seminario y recordad que podéis acceder a todos nuestros seminarios en nuestro canal de YouTube. Ahora mismo hay más de 24 horas de contenido sobre Project Management.
Y también podréis acceder al vídeo de la sesión a través de nuestra web, www.id.org. Os invitamos también a que estéis atentos a las redes sociales, sobre todo LinkedIn y Twitter, porque ya estamos organizando un nuevo ciclo, esta vez orientado al sector privado, y contamos con todos vosotros. Con todo esto nos despedimos. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós.